Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro Día Naranja. El día de hoy con una invitada muy especial, ella se llama Edna Bravo y nos va a estar hablando de innovación, de cultura, de transformación, de cómo todos podemos desarrollar nuestras habilidades de creatividad y aportarlas para el crecimiento trascendente de la empresa. Hoy estamos celebrando también la importancia que tiene para nosotros pensar en la sostenibilidad y queremos recordar todas las dimensiones de Celsia Permanece, nuestro programa de sostenibilidad, que como ustedes van a ver con la charla de Edna, está muy relacionada con pues la creatividad, la innovación y la permanencia de Celsia en el tiempo. Gracias al equipo de sostenibilidad, vamos a tener durante la charla de Edna unos regalos entre las personas que participen aquí en el chat y pues va a ser una sesión que va a empezar este día naranja de una manera muy especial. Les quiero presentar entonces a Edna Bravo. Edna es una persona que ha desarrollado sus estudios en Administración e Innovación, es PhD en Administración e Innovación de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Es experta en creación, en crecimiento exponencial de las organizaciones, educación disruptiva, Design Thinking, innovación abierta y capacidades dinámicas. Es fundadora y directora del Laboratorio de Inteligencia Creativa de Semiosis Lab de la Universidad Industrial de Santander. La UI es una de las más importantes del país, donde ella también es docente. Durante los últimos 12 años, Edna Bravo ha investigado y aplicado su conocimiento alrededor del desafío de una cultura audaz de la innovación, que es necesaria para reinventar el núcleo de la organización con acciones concretas para gestionar habilidades de crecimiento en los colaboradores y el desarrollo de proyectos con potencial de escalabilidad en el contexto global. Vamos a ver una charla muy interesante. Edna nos va a hablar desde cómo los espacios físicos pueden transformar, fomentar la innovación, cómo los procesos también lo hace, hasta una lista muy interesante de lecturas, series y películas de ciencia ficción, cómo funciona el cerebro, cómo podemos hackear el cerebro para que sea más innovador. Entonces, Edna, muy buenos días, bienvenida. Aquí están todos los celsianos pendientes de tu charla y estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Gracias, Gonzalo. De verdad, para mí es un placer estar el día de hoy con esta compañía que es una de las más innovadoras de nuestro país. Entonces es maravilloso porque sé que lo que les voy a compartir el día de hoy lo conocen y lo van a potenciar al máximo para que esa capacidad creativa ayude a que permanezcan durante mucho tiempo generando el bien. Muchísimas gracias, Edna. La buena energía de los celsianos se siente y yo creo que se va a potenciar con esta charla tuya. Bueno, entonces, ¿cómo conectamos? Hoy estamos hablando de Día Naranja, que es la celebración de nuestra cultura. Estamos hablando también de sostenibilidad a través de Permanece y estamos hablando de innovación. ¿Cómo esa mesita de tres patas que estamos creando el día de hoy para crear un símil, como tú lo dices, no queda coja? No, la mesa se complementa total porque el propósito de Celsia y este enfoque en la sostenibilidad y en mejorar la experiencia de los usuarios y ponerlos en el centro requiere de todo el potencial y la capacidad creativa de todos los celsianos que nos están escuchando, y lo que les vamos a hablar el día de hoy es cómo lograr esos proyectos de innovación, esas iniciativas que van a hacer que la compañía siga generando un impacto muy positivo a nivel de país y en el contexto global. Bueno, entonces, como dicen en la Guerra de las Galaxias o en Star Wars, que la fuerza esté contigo y adelante con tu charla. Muchísimas gracias, de verdad ha sido una experiencia muy positiva el haber compartido con el equipo, haber diseñado este espacio para que cada uno de los celsianos tenga más herramientas para incrementar ese impacto positivo que están generando en términos de sostenibilidad. Voy a compartirles pantalla para que puedan ver algunas herramientas visuales que hemos preparado con el equipo del Laboratorio de Innovación de Semiosis Lab, para que ustedes puedan tener esa conexión más profunda con lo que estamos hablando. Entonces, quiero iniciar compartiéndoles algo que es fundamental y que está
generando mucho impacto a nivel mundial, y es los 3 tipos de innovación que existen, tanto la innovación incremental, que es tal vez la más cercana, donde hacemos cada día mejoras para incrementar ese impacto, para incrementar la rentabilidad, la innovación aumentada, que teniendo al cliente en el centro le genera una cantidad de elementos de automatización y digitalización para que él se sienta 10 veces más exponencial. Eso quiere decir que todas las iniciativas que desarrollen los celsianos deben lograr ese impacto, ser 10 veces más eficientes, 10 veces más valiosos para los usuarios de la compañía. Y finalmente, en la que nos queremos centrar y para la cual necesitamos una cultura de innovación muy robusta, que es la innovación exponencial, esa innovación que transforma industrias, esa innovación que a través de sus propósitos de transformación masiva y la utilización de la tecnología hace que se genere un impacto extraordinario y trascendental como el que ustedes están generando desde la perspectiva de sostenibilidad en nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, yo quería iniciar compartiéndoles esos 3 tipos de innovaciones que cada uno de ustedes en los roles que tienen de liderazgo en distintas unidades, en distintas células que tienen en Celsia para mejorar el impacto de los usuarios, tengan esa versión de todo lo que hagamos de innovación incremental es para mejorar lo que ya hacíamos en el pasado, lo que hagamos en términos de digitalización y automatización es como un alistamiento para ese futuro, y la innovación exponencial, que es literal, como decía el fundador del concepto de innovación, hacernos autodestrucción creativa. Pero entonces, Gonzalo, yo no solamente quería compartirles conceptos, sino cómo estos conceptos se conectan con cada uno de los celsianos y cómo a través de estos mensajes de innovación que yo les estoy comunicando el día de hoy, pueden primero hackear su propia vida, porque al igual que las organizaciones que son orgánicas y vivas, nosotros como parte de las organizaciones debemos pensar de todas las actividades que nosotros hacemos en el día a día, de los proyectos que desarrollamos tanto en Celsia como en nuestra vida personal, qué tanto hay allí de incrementalidad, que nos fundamentamos mucho en la experiencia del pasado, qué tanto hay de utilizar las herramientas, la inteligencia artificial, para que nos ayude a contestar muchos de los mensajes, a hacer traducciones, muchas herramientas de la tecnología que nos devuelven el tiempo para mejorar nuestra vida y vivirla en la máxima vitalidad. Y qué tanto de lo que hacemos en el día a día y en nuestros proyectos está generando un impacto transformador en el mundo, porque cada uno de nosotros estamos aquí para dejar un legado, ¿no? A través de los proyectos que se hacen con Celsia, pero también nosotros como seres humanos, lo que nos moviliza. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, cuando hablamos de innovación, que yo quiero que ustedes lo recuerden con una definición muy sencilla, que es creatividad con flujo de caja. Todas estas soluciones a retos que tenemos en proyectos, en temas de mercado, tienen que ser validadas para considerarse innovación y tienen que generar una rentabilidad. Y para que se dé esa rentabilidad, nosotros tenemos que lograr fomentar nuestro pensamiento divergente. La mayoría de las organizaciones en el contexto global nos reconocen nuestro trabajo para mantener el status quo, que es el pensamiento convergente, que es concretar acciones específicas en los roles que estamos desarrollando y que son tangibles y que podemos medir en términos financieros en su impacto, o también en términos de mejorar el impacto social y mejorarle la calidad de vida a millones de personas, que es el reto que tenemos cada uno de nosotros, y más en organizaciones pioneras en temas de sostenibilidad como lo es Celsia. Entonces quiero centrarme en algo fundamental para que Celsia y todos ustedes logren generar la transformación que requiere nuestro país y el contexto en términos de sostenibilidad. Debemos ser capaces de ser lo que dice la teoría ambidiestros, ¿no? Tener la capacidad de hacer proyectos incrementales, pero simultáneamente mirar cómo la tecnología cataliza ese impacto de esos proyectos, y también mirar cómo nosotros podemos hacer una autodestrucción creativa para generar proyectos que no se parecen a nada de lo que hemos desarrollado previamente, que son los que nos dan esa permanencia a lo largo del tiempo.
Y para poder hablar de pensamiento divergente o pensamiento creativo, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de tener como un sí institucional a todo lo que se desarrolla en la empresa. Yo sé que la mayoría hemos estado interactuando en contextos donde se mantiene el statu quo, donde hay unos procesos muy específicos, pero el pensamiento divergente es ese pensamiento lateral, donde todo, absolutamente todo es posible y no debemos limitar esa capacidad que tenemos a nivel del cerebro de crear posibilidades. Y eso es fundamental para generar innovación aumentada e innovación exponencial. Entre más ambiciosos sean nuestros propósitos, más ambiciosos sean desde la perspectiva de impacto social los proyectos, nosotros nos vamos a mantener con una energía creativa muy poderosa que va a nutrir los procesos de innovación de la organización. Y teniendo en cuenta estos elementos, también quiero que hagamos esa reflexión, que tantas de los proyectos o ideas que nosotros generamos vienen de un pensamiento divergente, del riesgo de querer generar transformación y evolución en la organización que estamos, o más bien están orientados a un enfoque convergente de mantener nuestro statu quo y que la capacidad que nosotros tenemos de hackear nuestro cerebro para imaginar múltiples posibilidades es lo que está siendo más estudiado en este momento en innovación, la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos a los cambios que se están desarrollando en todo el contexto global, qué tan capaces y qué tan abiertos somos a que cuando nos cambian todas las reglas del juego, que lo acabamos de vivir en tiempos de pandemia, qué sucede con nuestro pensamiento. Vemos miles de posibilidades de cómo esa transformación nos puede generar oportunidades positivas o sentimos miedo a ese riesgo. Entonces ese es un análisis que debemos hacer y el mensaje claro para Celsia es el 80% de las actividades a las que se desarrollen distintos proyectos, permitir que el pensamiento divergente actúe y que podamos generar muchas posibilidades. Obviamente, dependiendo de la fase de innovación, al inicio es full de pensamiento divergente, full de energía creativa, y hay unas fases ya en los proyectos donde se empieza a converger sobre soluciones o modelos de negocio que nos pueden llegar a generar un alto impacto. Yo no quería perder la oportunidad de compartir con Celsia, que es una empresa que está muy avanzada en temas de innovación. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes exactamente hace un mes en Medellín y poder mirar esa estructura que nosotros tenemos desde el laboratorio, desde el perfil científico de la innovación y ver muchos componentes, y quiero compartir esa mentalidad positiva, esa mentalidad de abundancia para que ustedes entiendan que están en un laboratorio de innovación formando parte de Celsia y que tienen aún más posibilidades que muchas otras organizaciones de generar proyectos realmente disruptivos y que trasciendan la vida de muchas personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, hay unas bases, unas estructuras sobre las cuales se fundamentan todos los procesos creativos, todos los proyectos que se desarrollan en términos de innovación, y esas bases son, en este orden, la número uno, tener un liderazgo transformacional, que realmente el líder tenga una historia a futuro absolutamente ambiciosa desde el impacto humano y absolutamente emocionante para las personas que forman parte del equipo. Tener una estrategia es el segundo componente, donde la innovación juegue un rol fundamental y donde la innovación sea el trabajo de todos los miembros de la organización. También que tenga un presupuesto, una asignación de recursos para esas apuestas, tanto incrementales, que nos ayudan a desarrollar ese músculo de la innovación, pero también ser conscientes de que la tecnología está ahí para agilizar el impacto de todas estas iniciativas, y en algún momento todas estas células de pensamiento divergente van a crear oportunidades y posibilidades absolutamente disruptivas que hacen trascender a Celsia desde la perspectiva del impacto que genera. Entonces, vemos que cuando hablamos de ese concepto de innovación exponencial, estamos hablando de miembros de una comunidad, como son los celsianos, absolutamente motivados
por generar ese impacto transformador en las comunidades y en los usuarios como el punto realmente central que inspira todas las acciones y todas las decisiones que se desarrollan en la organización. Y lo más interesante de estas comunidades es que están en modo aprendizaje continuo. Yo aprendí mucho interactuando con el equipo de comunicaciones de Celsia, es estar siempre dispuestos a aprender desde distintas perspectivas, estar dispuestos a interactuar con la mayor cantidad de personas con perfiles distintos, empezar a tomar decisiones distintas, salirnos de los escenarios que son de statu quo, nos ayudan a generar esos procesos de aprendizaje que nos pueden pasar a muchos de nosotros cuando viajamos, que nos cambian el escenario, nos cambian los espacios físicos. Entonces ahí es cuando la mente dice, ¿qué está sucediendo? No sé si les ha pasado que cuando están viajando, como están viviendo experiencias absolutamente distintas, el cerebro empieza a crear muchas posibilidades. Y esto lo podemos hacer también en el espacio de la organización. Pero entonces el aprendizaje organizativo quiere decir que nosotros como seres humanos somos conscientes de que aprendemos continuamente y que este aprendizaje no debe detenerse. La estructura organizativa horizontal que tienen, donde pueden interactuar, donde hay equipos de células que generan proyectos, también es fundamental. Y luego de que ya tienes esta estructura de un liderazgo transformacional, una claridad de la estrategia de innovación, un ambiente en la comunidad de aprendizaje, unos recursos para generar, es que ya tenemos los proyectos de innovación. Y toda esta dinámica llega a un número que es muy significativo, que es el número 7, el número de la cuántica, el número de las posibilidades, que es la cultura organizativa, que es a lo que nos queremos centrar el día de hoy, en darles herramientas para seguir fortaleciendo esa cultura de innovación de manera robusta para que se puedan dar innovaciones tanto incrementales como aumentadas como exponenciales. Entonces, ya poniéndonos en el rol de cada uno de ustedes, hay 3 elementos fundamentales que definen nuestro comportamiento humano y nuestra capacidad de diverger o generar posibilidades en el entorno. El primero es los espacios físicos, tanto el escenario donde ustedes están desarrollando sus trabajos define muchos de los desempeños y resultados que ustedes tienen. A veces nosotros, por la dinámica del trabajo continuo, no nos detenemos a pensar en cómo está el espacio físico que estoy escuchando, cuáles son los aromas que estoy sintiendo, si siempre está de la misma manera, pues puede hacer que el cerebro no se sorprenda. Por ejemplo, ahora es absolutamente innovador, está pasando un bus gigante y nos distrajo, pero al mismo tiempo nos recuerda cómo nos define, ¿no? El sonido, la posibilidad, y les quiero dar un tip muy específico en ese sentido. El tema de la aromaterapia está probado científicamente que impacta la capacidad que nosotros tenemos en el cerebro de crear ideas singulares. Al igual que el sonido, usar un tipo de música que se llama uplighting music, que eleva la energía de los espacios, que es la que cuando hice el recorrido de innovación por los laboratorios de innovación más reconocidos del mundo, como el Media Lab de MIT, los laboratorios de innovación de Harvard, el Martin Trust Center del MIT, ellos utilizan este tipo de elementos, el tema de generar armonía en el espacio y sobre todo, ahora recuerdo un campus que es el campus de programadores que está reconocido como el mejor al contexto global, donde cada uno tenía diseñado su espacio de oficina, ya sea con mascotas, con imágenes, pero había mucha diversidad en el espacio. Entonces los invito a que esos espacios creativos, tanto físicos que tienen en Celsia, con esas oficinas extraordinarias, pero también su rincón donde están teniendo momentos de concentración o espacios que tienen disponibles para hacer co-creación e inspiración con otros miembros de la compañía es fundamental. O sea, que haya disponible una sala donde yo puedo entrar
y crear una reunión que surge un proyecto, de repente una idea y necesitamos generar esa interacción sin que haya mucha complejidad en la reserva o gastar temas en la mente de cómo voy a hacer esta reserva, sino que sea absolutamente abierta y tener muchos espacios donde la gente puede conectarse, espacios abiertos donde se encuentren, donde puedan generar esas conexiones inesperadas que son tan importantes para la generación de innovaciones. Pero también los espacios virtuales, porque ahora nosotros estamos viviendo nuestras vidas, porque nuestra vida no está separada de nuestros procesos creativos en las organizaciones en las cuales generamos un valor. Entonces, esos espacios de nuestra casa también, al igual que los espacios de oficina, por ejemplo, empresas reconocidas en el tema de innovación como Amazon, pero también startups latinoamericanas como Notco, que hizo todo un proceso de disrupción a la industria alimentaria, hackean su oficina cada mes. Eso no quiere decir cambiar toda la arquitectura, sino tener pequeños detalles de diseño que te hagan hackear al cerebro y decir esto está cambiando, ¿no? No solamente el tema de la intención, el propósito que tengo con mis proyectos, tanto personales como de la organización, pero hacer pequeños cambios en el espacio ayudan a que el cerebro sienta que está en espacios absolutamente diferentes. Y en los espacios virtuales, de la misma manera. ¿No? En el espacio que tenemos en casa, lograr hackear y que estemos muy cómodas, donde haya mucha armonía y mucha tranquilidad para que el cerebro y nuestra capacidad de crear nuestro pensamiento divergente esté listo para generar posibilidades. Entonces, esto es clave en el tema de los espacios. También otro componente que es el segundo más relevante del tema de cultura, o sea, lo primero, este que les acabo de comentar, es el número uno. Yo no puedo hablar de una cultura de innovación si no tengo unos espacios absolutamente inspiradores, distintos, llenos de naturaleza, que comuniquen que hay vida en el espacio, donde se escuchan risas, donde hay movimiento, donde hay colaboración. Ese es un espacio creativo, ¿no? Un espacio donde se generan muchas interacciones humanas positivas que están convergiendo para generar proyectos de propósito. Y luego estamos los actores claves, que son cada uno de los miembros de la organización, pero ustedes tienen una ventaja también en cuanto a actores externos, y es que en Medellín hay un ecosistema, yo diría que el más robusto en términos de innovación del país. Entonces suceden muchos eventos distintos y es muy importante que nosotros participemos en escenarios, no solamente donde nos hablan de innovación y de management y de business, sino espacios, ¿por qué no?, de clubes de lectura de ciencia ficción, espacios donde hayan ferias de arte, todos los museos, ¿no? Nos vuelven más sensibles y generan esa capacidad creativa porque nos permiten conectarnos con la interpretación que nosotros hacemos. Entonces, aprovechar todos esos espacios del ecosistema de innovación que tienen y sobre todo esa cultura maravillosa que hay en Medellín de colaboración, de intentar siempre servir y ser muy positivos. Eso es un aspecto fundamental. En Celsia sucede de la misma manera. Entonces, aprovechar que ustedes son los actores claves de la innovación y todo el conocimiento técnico y sobre todo la capacidad que tenga Celsia de generar seguridad psicológica para que el espacio de Celsia sea literal un laboratorio de innovación donde yo genere una idea y si alguien me va a decir que no esa idea, tenga al menos un argumento de 6 páginas para decir por qué le va a cerrar la puerta a la divergencia y a la posibilidad de crear. Y esta es una herramienta muy poderosa que utilizan las organizaciones realmente innovadoras y es escribir mucho. Nosotros en las organizaciones no somos de hacer gestión de conocimiento, esa capacidades que tenemos cada uno, escribir el valor que yo estoy generando en la compañía, compartir algunas ideas en formato de ensayo puede ser muy valioso y si en algún momento mi pensamiento convergente, el de la crítica, el de la evaluación, me traiciona y estoy limitando una posibilidad que se puede generar en la empresa, tener el compromiso de escribir un ensayo de al menos 3 páginas de por qué no es valiosa esa idea, porque cuando nosotros hacemos ese análisis nos damos cuenta que todas las ideas deben ser prototipadas, generar productos mínimos viables, porque las personas que las están desarrollando tienen esa conexión con el contexto que les permite la generación de ese conocimiento. Y luego sí,
todas esas herramientas que ayudan al fomento de la innovación robusta en una organización. Y ahí encontramos los métodos, ¿no? El Lean Startup, los métodos ágiles, todas estas herramientas, la innovación abierta, de las metodologías de innovación que nos permiten estar más conectados con el ecosistema, generando posibilidades y el flujo de los procesos, cómo es el flujo de la generación de una idea en Celsia y cómo hacemos que sucedan esos proyectos y qué herramientas tenemos, tanto físicas como virtuales, para generar esos impactos, ¿no? Entonces Edna, aquí, sí, cuéntame, Gonzalo. discúlpame, antes de que sigas con este tema de los espacios, te cuento que en este momento tenemos ya 400 personas conectadas, han estado muy atentas en el chat. Hay muchos comentarios sobre este tema de innovación, sobre cómo en Celsia pues se vive la innovación de una manera cotidiana. Hay muchísimos saludos y nos hacen también una aclaración. En Celsia no solamente estamos en Medellín, aunque hay una parte en Medellín, estamos también en otras ciudades y departamentos del país. Igualmente, les queremos contar a las personas que participen en el chat, el equipo de sostenibilidad les va a estar haciendo una rifa de moda Celsia que tiene unas colecciones espectaculares durante todo el año. Entonces, Edna, te quería decir esto porque estamos totalmente conectados con tu charla. No, muchísimas gracias, Gonzalo. Y ya que hay tantas personas, yo siento esa energía y tienes razón, es la energía celsiana en toda Colombia. Pero hay algo que ustedes tienen que saber, cuando uno hace procesos de interacciones humanas, como la conexión vino con la unidad de sostenibilidad, aunque ustedes son toda una organización, pues claramente mi mente se conecta a esos seres humanos, pero espero muy pronto poder estar conociendo todos los espacios que tiene Celsia en Colombia, porque realmente nosotros creemos desde el laboratorio de innovación que vamos a ser unos aliados muy potentes para acelerar todos los procesos de transformación. Y qué bueno que hayan tantos seres humanos para reforzar un mensaje, y es que lo verdaderamente exponencial, lo que nos permite generar trascendencia, transformación en una organización, somos nosotros como seres humanos. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos, nuestra capacidad de fijarnos metas absolutamente ambiciosas desde la perspectiva de impacto humano, la capacidad de no distraernos en un mundo lleno de posibilidades y de tecnología, hacer que la tecnología nos ayude antes a conectarnos con seres humanos distintos, muy alineados y muy armonizados con nuestros propósitos. Eso genera una energía especial y yo siempre comparto un mensaje y quería reforzarlo y en gratitud por todas las personas que me están escuchando, y es que lo verdaderamente exponenciales somos los seres humanos. Entonces sería maravilloso que todas estas personas que me están escuchando hoy dijeran, bueno, dijeran, esto está maravilloso, el tema de la innovación a nivel de la organización, pero que también entiendan que el primer reto es aplicar esos espacios físicos a nuestra propia vida, hacer nosotros unos agentes de cambio, no solamente en la empresa, sino también en nuestro espacio, en la familia, y en donde tenemos la posibilidad de interactuar, y sobre todo hackearnos la vida continuamente, vivir la vida al máximo potencial, balanceados en todo sentido, no solamente desarrollando conocimiento intelectual, sino haciéndonos más robustos desde la perspectiva emocional, desde la perspectiva espiritual y la conexión con la esencia nuestra, y desde lo físico, ¿no? Entre más, esto no está dentro de la cultura de innovación, pero entre más movimiento físico generamos, nuestro cerebro se oxigena, y por eso es tan importante que una de las grandes tareas que tenemos que hacer es estudiar la neurociencia del cerebro. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser creativos, necesitamos ver cómo funciona el cerebro para poder hackearlo y poder entender lo que está sucediendo, porque si nosotros no nos hacemos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro, nos vamos a dejar manipular por muchos sesgos que tenemos frente a la repetitividad de lo que es nuestra vida, frente a la diversidad, que es un componente fundamental en los procesos de innovación, diversidad de raza, diversidad en liderazgo en todo sentido, diversidad
perfiles intelectuales, diversidad en el tipo de organizaciones donde nos hemos formado. O sea, la diversidad es un elemento fundamental que aporta ese proceso de singularidad o de búsqueda continua de nosotros, de esa singularidad, y dentro de esa singularidad y de lo que somos auténticamente como seres humanos, en esencia, compartir en los escenarios que nos movemos. Entonces, gracias, Gonzalo, por aclararme lo de los celsianos en toda Colombia, y espero que toda esta energía que yo estoy sintiendo también llegue a esos espacios. Entonces, volviendo al tema de hacer énfasis en esos puntos claves, entonces recuerden hackear los espacios, cada mes cambiar, hacer unos detalles de diseño que les permitan, sobre todo a nivel mental, pensar esto se está moviendo, esto no es estático. Entonces, en nuestros espacios, en nuestra casa y en nuestros espacios, en nuestra oficina, y sobre todo dejar nuestro ADN en ese espacio de trabajo. No limitarnos que porque está así la estructura y así, no. Todo lo que puedan crear en el espacio puede generar mucha armonía en cuanto a innovación. Y yo quiero compartirles un proyecto absolutamente extraordinario, ya hablando más específico de cómo podemos ser actores de cambio o agentes de cambio, que es el segundo componente de una cultura de innovación robusta, y es este proyecto de Aristóteles de Google, que dice algo absolutamente relevante para los equipos de innovación o las empresas que hacen que la innovación sea un trabajo de todos, como es el caso de Celsia, y es ¿qué es un equipo perfecto de innovación? ¿Qué características tienen esos equipos de innovación? Entonces ellos analizaron en los miles de empleados que tiene Google a nivel mundial cuáles habían sido esos equipos de alto rendimiento, y yo quiero compartir con cada uno de ustedes algo maravilloso que encontraron, y es que no es tan importante las capacidades técnicas o las habilidades de cada individuo como lo es el nivel de conexión y la estrategia que tengan para colaborar. Entonces, ¿qué es muy interesante de este proyecto de Aristóteles? Que cuando Google elige a alguien que va a entrar en esos equipos de alto rendimiento, no lo hace pensando en una unidad. Entonces, no es la unidad específica la que hace la elección del perfil que requiere. Si es la unidad de tecnología, no es ella la que elige, es la unidad de recursos humanos que conoce que cada uno de los miembros que va a entrar a la compañía va a llegar a aportar valor es a nivel de la organización. Entonces, esto es importante entenderlo, porque más que el conocimiento es la capacidad de conexión humana que tengan los equipos. Entre más conectados y armonizados están los equipos desde la perspectiva humana, eso quiere decir alineados en comportamientos y valores, esos equipos son absolutamente, nadie los detiene para generar procesos de cambio. Y yo sé que muchas veces en las organizaciones le damos mucho poder a la diversidad, pero desde la perspectiva cognitiva, intelectual, de las capacidades técnicas. Y lo que debíamos ver es cómo la armonía entre los miembros de un equipo puede llegar a generar proyectos absolutamente trascendentales, ¿no? Entonces, ahí esto genera otras herramientas. Ellos utilizan muchas herramientas tecnológicas para hacer seguimiento a sus procesos, pero el core central del proyecto de Aristóteles, que es el más grande que se ha hecho de análisis de equipos, es que un equipo es un equipo de innovación de alto rendimiento siempre y cuando los seres humanos que forman parte de ese equipo tienen una armonía en términos de propósito y valores, y eso permite que se generen grandes transformaciones. Otras herramientas que ya Gonzalo adelantaba y que me parecen muy importantes es el tema de utilizar la ciencia ficción. Nosotros tal vez no tenemos ese buen hábito de leer sobre ciencia ficción, de ver muchas series de ciencia ficción que nos ayudan también a imaginar posibilidades infinitas, y es curioso que muchas de las organizaciones y las iniciativas de innovación que nos han llevado, por ejemplo, a Marte con el equipo de Virgin y X-Space, que es uno de los que lideró ese proceso de innovación abierta, hablando en términos de herramientas, el tema de las metodologías ágiles, del Human Centered Design, todas estas, el Lean Startup, todas estas herramientas que están allí para acelerar los procesos de innovación son
claves siempre y cuando los seres humanos que las están utilizando las entiendan como una filosofía de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el tema de diseño centrado en lo humano pone al cliente absolutamente en el centro y nosotros creamos y generamos posibilidades para maximizar el valor a ese usuario. Por eso dice, el ser humano es lo más relevante en todo el proceso de transformación. Y en el tema de los métodos ágiles, el hacer mínimos productos viables, pequeños experimentos, microtransformaciones, también son herramientas que nos ayudan a validar la aceptación de los proyectos en el mercado. Y todo el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, que nos permite no solamente tomar nota o hacer focus group, que era como la herramienta del pasado para analizar el comportamiento humano, sino incluso hablando en términos de la neurociencia, todos estos dispositivos que permiten ver las reacciones del cerebro son las herramientas más avanzadas que nos ayudarían a tomar decisiones frente no solamente a lo que está decidiendo el usuario, sino cuáles son sus reacciones desde qué tipo de actividades genera mayor movilidad, ¿no? En el cerebro, y ese tipo de herramientas nos ayudan a acercarnos más a esa maximización de valor para los usuarios. Yo no quiero que se me pase el detalle de poderles leer la lista, o sea, yo creo que esto es lo más valioso que yo les puedo compartir el día de hoy, además de que empiecen a hackear su propia vida para poder generar transformación tanto en sus espacios, en los procesos e interacciones humanas diversas que tienen en el día a día y en las herramientas que utilizan también para poder ganar tiempo, para vivir con máxima vitalidad, aprovechando toda la abundancia de la tecnología. Y es algo que ayuda mucho tanto en los procesos de innovación incrementales, aumentados o exponenciales, sobre todo los exponenciales que se fundamentan en crear posibilidades para el futuro. Y es algo que quiero que si pueden hacer los 400 y generamos un debate o ustedes generan un espacio en Celsia, es verse la mejor serie de innovación de todos los tiempos que está en Apple TV, que se llama Foundation, de Isaac Asimov, que la puedan ver y que se puedan llenar de ese optimismo riguroso que se requiere para crear un futuro absolutamente extraordinario para todos los seres humanos. Y si les queda encantando esa serie, porque sé que va a suceder, yo creo que es fundamental que ustedes se lean. Yo aquí hice una elección de 7 documentos clave que le compartiré también al equipo de sostenibilidad que organizó esta actividad para que les pueda hacer llegar esta información. Es la colección de Dune de Frank Herbert, Snow Crash de Neil Stephenson, leerse todos los libros de Dead Endless, de Coda, de Star Trek, no toda la serie, pero ver la literatura y los escritores de ciencia ficción que tienen mucho más detalles que lo que podemos ver en la serie, ¿no? Ya en formato video. Leer la historia del cerebro. Yo creo que con eso, Gonzalo, yo quiero cerrar el espacio y es que si algo fundamental puedan hacer ustedes desde hoy es, yo con mi alma de profesora les sugiero que lean este libro de la historia de nosotros mismos, que es el cerebro, ¿no? The Brain, ¿no? The History of You, de David Eagleman, para que ustedes puedan entender cómo empezar a hackear nuestro cerebro, cómo empezar a entender cómo toma decisiones y empezar simultáneamente a hacer disrupción en nuestra propia vida, porque si nosotros queremos cambiar lo que pensamos, porque queremos ser más divergentes, porque queremos generar mayor impacto en la sociedad, tenemos también que cambiar lo que hacemos. Y la única manera de cambiar lo que ya hacemos por rutina es entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, pero sobre todo cambiando nuestra propia vida, porque recuerden que lo más exponencial y lo más disruptivo somos los seres humanos. Y si utilizamos nuestra capacidad para crear, podemos generar un impacto positivo en la humanidad y dejar un legado exponencial como el que quiere dejar Celsia, que Celsia permanece, ¿no? Entonces me encanta haber estado con ustedes el día de hoy y quedo absolutamente abierta a preguntas.
Muchísimas gracias, Edna. Pues ha sido muy interesante esta participación tuya. Te cuento que en este momento ya somos 420 personas aproximadamente. Tenemos también participación de nuestros equipos en Centroamérica que han estado muy activos también participando en el chat. Igualmente desde Cartagena y otras ciudades del país nos han estado hablando. Bueno, hay una pregunta que nos hacen y es, ¿qué nos recomiendas para la simplificación de procesos? Es además uno de los objetivos que estamos teniendo este año en Celsia y es una de las intervenciones. Y ahora tenemos muchas más, están preguntando por las series que recomendaste. Les quiero contar que toda esta información va a quedar en la intranet para consulta de todos y para que tengamos una buena lista de lecturas, series, películas, documentos para seguir nutriendo el cerebro y hackeándolo, como tú dices, que me parece un concepto interesante. Sí, incluso Gonzalo, sería maravilloso poder compartir en la intranet porque hemos creado una narrativa para este espacio, entonces está el detalle, son 7 páginas, sería maravilloso ya con más elementos que tal vez ahora no recordé, pero pues que todos tengan esta disponibilidad. ¿Cómo se simplifican los procesos en una organización? Es desde esa perspectiva de una de las dimensiones claves en la exponencialidad, porque ustedes van a escuchar, digamos que durante los siguientes años, todo el tema de organizaciones exponenciales, incluso yo creo que ya lo están escuchando, de Exonomics, la economía de las startups exponenciales que generan mucha transformación. En ese mismo lenguaje hay una dimensión que se llama poner al usuario realmente en el centro de la organización. Entonces, normalmente las organizaciones antes estaban enfocadas en los productos y en los servicios y no en el valor que añadían estos productos y servicios a los usuarios. Entonces, la mejor manera de hacer simple los procesos de una organización es hacer un checklist de cuáles de los procesos realmente agregan y maximizan el valor, pero no es que agreguen un valor incremental. Cuáles de los procesos que tenemos mejoran 10 veces la eficiencia del proceso con el usuario. ¿Cuáles de estos procesos que tenemos hace 10 veces más eficiente en costos el proceso para el usuario? ¿Cuáles de los procesos que tenemos mejoran la experiencia de servicio 10 veces para los usuarios? Entonces, la mejor manera de hacer simple a una organización, pero simplicidad desde la perspectiva de que nos enfocamos en la agregación de valor, es ver qué procesos no están directamente conectados con el usuario. Edna, había una reflexión que nos hacías en la charla preparatoria sobre cómo estrujar al cerebro sacándolo de su zona de confort. Yo creo que ese fue un concepto muy interesante. Algunas personas también nos están hablando de la importancia de la neurociencia, cómo Sí. hacer para no caer en la rutina, en lo repetitivo, en lo robótico, en las relaciones diarias, principalmente cuando tiene que ver con el cliente, con esos procesos que estamos tratando de simplificar. Exacto. Ahí hay algo que viene ya desde la capacidad creativa de cada uno de nosotros. A mí me ha pasado mucho que estudiando ya durante 14 años la innovación, siento que mi cerebro está constantemente intentando hackear lo que hago en el día a día, ¿no? Desde el microproceso más sencillo. Si yo me levanto y desayuno, no hacerlo en el mismo lugar. O sea, nosotros mismos ser diseñadores de nuestra propia disrupción, con microcambios sencillos. Entonces, no voy a desayunar en el espacio donde siempre desayuno. Si hay un espacio al aire libre, me salgo y hago un picnic de desayuno. Entonces, si nos ponemos, y por eso yo hacía mucha referencia al documento que van a ver en la narrativa que se llama The Brain, cómo funciona el cerebro, pasa que cuando ustedes lo sacan de lo conocido, que a él ya se le vuelve algo común y repetitivo, entonces él empieza a generar más ideas. Primero empieza a generar una especie de distorsión, a decir, no, así no se hace, pero como ustedes están conscientes de cómo funciona, dicen, sí, vamos a hacer. Otra cosa súper sencilla es cambiar la ruta que llevamos al trabajo. Nosotros generalmente, cosas tan sencillas, cambiar las interacciones humanas. Hay personas con las que uno quisiera conectar que nunca tiene tiempo y que además puede sorprender y decir, no sé, si alguno tiene la posibilidad maravillosa de conocer a algún artista o un experto en temas de comunicación, en ciencia ficción, esos amigos que tú dices es bastante singular, ¿no? Que se salen del perfil que yo tengo
y tener espacios con ellos genera un tema muy relevante para el tema de cómo yo cambio ese día a día. Literal, cuando yo digo hackear el cerebro, estoy hablando de hackear los micromomentos que nosotros diseñamos en nuestra propia vida, porque cuando ustedes vayan a estudiar este documento del cerebro, se van a dar cuenta que nosotros somos capaces de diseñar momentos mágicos de impacto con todos los seres humanos que nosotras queramos, pero nos dejamos embarcar en lo que llaman un piloto automático. Entonces es como que el vuelo ya se sabe todo lo que va a suceder. Entonces lo que yo les sugiero es que vayan en el vuelo y se lancen por paracaídas, ¿no? Empiecen a decir, bueno, ahora estoy en este momento, en este escenario, pero voy a hacer algo que no haya hecho nunca, lanzarme, ¿no?, de un avión en paracaídas, reunirme con una persona absolutamente mayor, si ustedes no están conectados normalmente, participar en una feria totalmente distinta a la que yo me movería, porque me pasaba mucho cuando estaba en temas de innovación, que uno se va a los eventos de lo que el rol que tiene. Entonces, si está en innovación, solo eventos de innovación. Y les cuento que una de las cosas más extraordinarias que he hecho, que han sido absolutamente disruptivas y que cuando ustedes empiecen a tomar esas decisiones, van a decir, es extraordinario porque vive uno la vida más apasionado, más lleno de vitalidad. Y es cuando yo le planteé al vicerrector de mi universidad que yo quería ir a hacer una inmersión en el Circo del Sol, en Montreal, y ver, y hay algo que yo les puedo decir, el arte, si tienen cercano el arte, es una de las mejores formas de conectarse con lo singular de nosotros mismos. Entonces, darse esa posibilidad de participar en un proceso creativo como era el de la obra de Amaluna, me sacó totalmente de mi zona de confort. Y antes pensaba que para escaparme de la monotonía del piloto automático, debía irme fuera del país, ¿no? Algún laboratorio donde estén creando órganos en impresión 3D. Obviamente esto te saca de lo conocido y conoces seres humanos distintos, pero en Colombia mismo somos muy recursivos y muy diversos, y si empezamos a diseñar cada momento de nuestra vida con momentos absolutamente extraordinarios, con una lista de cómo hacen los equipos de Aristóteles, del Sí. proyecto de Google, de no más de 3 personas. Recuerden que no pueden haber equipos que no sean capaces de comerse, solamente 2 pizzas hay para el equipo. Si ya hay más personas, no alcanza la pizza. Y si ustedes se ponen a diseñar momentos de impacto, momentos creativos, momentos de hackear la vida, no van a poder hacerlo con más de 3 personas. Entonces, Sí. elijan y empiecen a diseñar esas interacciones humanas, que eso también, el estar conectados con otros seres humanos distintos, el estar presentes en esa interacción, el agregarles valor, les ayuda también a entrenar su capacidad de crear posibilidades para hacerse. Sí, muy bien. Edna nos pregunta desde el Espinal, ¿qué herramientas virtuales o canales podemos tener disponibles para seguir nutriendo el cerebro con estas ideas de innovación y creatividad? Bueno, hay múltiples canales. A mí me gustaría empezar por hablarles de que pueden hacer un seguimiento a unos hubs de innovación muy avanzados, que es, por ejemplo, el hub de innovación de Singularity University. Ustedes ponen hub Singularity University. También hay unos podcasts que yo te podría enviar, se llama The Fry Show. Este es un podcast hecho para emprendedores colombianos que también cuentan sus historias de cómo han desarrollado la creatividad, y hay unos podcasts que son latinoamericanos que me parece absolutamente extraordinario que lo conozcan, y dentro de esos podcasts y esos latinos que han logrado derribar esas barreras y hackear su propia vida y transformar industrias, está el fundador de Notco, que es un chileno, Matías. Él es la no comida, ya la tenemos en el mercado, y es absolutamente extraordinario todo lo que él hizo a nivel humano para lograr. Y otro tema fundamental, yo creo que el mejor canal es el tema del Hub de Singularity a nivel de innovación, porque ellos vinculan la parte humana del impacto positivo de millones de personas, la parte de la tecnología y la parte de modelos de negocios exponenciales. Entonces el Hub de Singularity les puede ayudar mucho en ese tema. Y lo otro es seguir a los
latinos exponenciales, porque tenemos ya 7 latinos exponenciales. Yo les puedo enviar la lista. Entonces, escuchar sus podcasts, saber cómo derribaron como toda esa influencia que tiene el contexto y empezaron a transformar no solamente a Latinoamérica, sino a industrias globales, y como son latinos, son empáticos, son exponenciales, pues decimos nosotros también en empatía podemos hacer esos cambios. Y algunos podcasts yo les puedo enviar, Gonzalo, encantadísima, para que se mantengan en esto. Y lo otro es seguir a un neurocientífico que está reconocido a nivel de Latinoamérica, que incluso está acá en Santander, se llama William Contreras, y él está generando mucho contenido. Acabo de escribir un libro que se llama Genios en la Mente, que también habla del funcionamiento del cerebro, entonces esa también puede ser una muy Súper. buena herramienta. Excelente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Edna. Esta conversación ha fluido de una manera, pues, increíble. No te imaginas cómo está el chat. Yo creo que vas a tener oportunidad de leer muchas participaciones, muchas de ellas de agradecimiento por todas esas ideas que estás detonando en nuestra gente celsiana. Por último, estamos en el Día Naranja, estamos celebrando nuestra cultura celsiana. Una recomendación para trazar otra vez esa línea entre cultura, sostenibilidad de Celsia permanece y pues la innovación, que es lo que hace que se potencien esas nuevas ideas para nuestros clientes. Sí, exactamente, hacer énfasis en 3 puntos claves que abordamos el día de hoy, que hay 3 tipos de innovación. La incremental, que es hacer mejora, proyectos para mejorar lo que ya conocemos en el presente, que es menos arriesgada. La aumentada, que es automatizar la mayor cantidad de procesos, y la exponencial, que es en la que yo quiero que ustedes enfoquen la mente, porque en la medida que mayor cantidad de colombianos y latinoamericanos empecemos a generar posibilidades, podemos impactar muchísimo a nivel de economía y sobre todo a nivel de calidad de vida de las personas. Que para tener esos procesos de innovación exponencial necesitamos una cultura de innovación robusta, y eso se traduce en unos comportamientos humanos robustos que aceptan el cambio, que celebran las victorias de otros equipos, que son, y de alguna manera la innovación es su ídolo, porque saben que cuando nosotros nos transformamos y evolucionamos, eso aporta impacto a muchas personas, y que el mejor referente de los procesos de cambio no es un proyecto, no es un negocio, sino que somos nosotros como seres humanos. Ojalá que todas las personas que me estén escuchando el día de hoy entiendan que la innovación exponencial somos nosotros mismos, y que en la medida que nosotros maximicemos el valor de las interacciones humanas, vamos a tener mayores posibilidades de conectarnos con seres humanos extraordinarios, y eso nos va a llevar a nutrir nuestro pensamiento divergente y nuestra capacidad creativa. Bueno, Edna, muchas gracias. Por último, una serie, un libro y una película que nos queden así ultra recomendadas entre todo ese mar de tips que nos diste. Yo quisiera que hicieras tu elección única. Yo sé que es difícil, Sí, para sí. que empecemos por ahí y todo lo apuntemos en nuestra lista de pendientes. Bueno, de la serie Foundation, ¿no? En Apple TV, de Asimov. Del gran maestro de la ciencia ficción Isaac Asimov, que es tal vez el padre fundador de esta ciencia, y Fundación e Imperio fueron uno de los libros que dieron paso a esa serie, si también lo quieren leer. Exactamente. Y el tema de Apple TV, al ser una comunidad de innovación tan potente, hay una serie ahora de la historia de WeWork que se llama WeCrash, absolutamente extraordinaria desde el comportamiento que debemos tener como seres humanos en un contexto de tanta innovación. El libro, Dios, es muy difícil, pero El Código de las Mentes Extraordinarias, de Vishen Lakhiani. Y me preguntabas, ¿qué más? La Y tercera. la Uy, película. no, en la película me lo pones más difícil. A ver cuál podemos, de todo ese listado. No, Gonzalo, esa te la quedo debiendo. Es muy difícil para mí porque Perfecto. quiero que sea algo con neurociencia. Ujú. Entonces te lo envío para no equivocarme. Pero ya No mientras está. van viendo la serie de Asimov y van viendo We Crash, yo les envío la película para que esté conectada con el tema del cerebro y la neurociencia. Me gusta mucho porque entonces esta conversación va a continuar.
Sí, claro que sí. Bueno, Edna Bravo, nuestra invitada para arrancar con toda la energía este día naranja. Edna, desde Santander, ¿estás en Bucaramanga o en dónde estás? Estoy en Bucaramanga. Maravilloso, un acento más que se une a los que normalmente estamos escuchando en nuestras interacciones en Celsia. Muchísimas gracias a todas las personas. En este momento 412 personas conectadas, el chat explotado, ardiendo con muchísimas intervenciones, ideas, propuestas que creo que son muy importantes y con muchísimo agradecimiento, Edna, por todas esas ideas que nos inspiran. No, y qué bueno, Gonzalo, que cierres con el tema del agradecimiento, también toda mi gratitud a Celsia y cuando estén en mentalidad de supervivencia, un último tip, nada mejor que cerrar los ojos. Entonces yo cierro los ojos y agradezco a todos los celsianos por esta posibilidad de compartir mi conocimiento. Muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias. Les recordamos a todos los celsianos que hoy durante todo el día vamos a tener actividades muy interesantes para que recordemos la importancia de de nuestros comportamientos de la cultura naranja y pues celebremos esta razón tan importante de estar juntos alrededor de Celsia y su cultura. Entonces, Edna, hasta la próxima y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias y esperamos que pongamos en práctica todas estas recomendaciones y estos tips que nos dio Edna para fomentar la creatividad y seguir haciendo del cliente el centro de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. A todos un abrazo muy especial. Hasta Chao, chao. luego. Chao.